Cuando pensamos en ciudades famosas, normalmente imaginamos monumentos clásicos, rascacielos modernos o plazas históricas. Pero existen lugares en el mundo donde la arquitectura va mucho más allá. Edificios torcidos, casas que parecen juegos de bloques, rascacielos futuristas y estructuras que desafían la gravedad. Hoy te mostraré el top 7 ciudades con la arquitectura más extraña del mundo. Quédate hasta el final, porque la número 1 parece sacada de un cuento fantástico. Número 7. Comenzamos en Asia, en una de las ciudades más futuristas del planeta, Tokio. Aquí se levanta la famosa Nakagin Capsule Tower, construida en 1972. Este edificio se compone de 140 cápsulas individuales que parecen pequeños contenedores. Número 6. Viajamos a Sudamérica para descubrir Brasilia, la capital de Brasil. Lo curioso de esta ciudad es que no creció naturalmente como la mayoría, sino que fue diseñada y construida desde cero en los años 60. El arquitecto Oscar Niemeyer, junto al urbanista Lúcio Costa, la imaginaron como una ciudad futurista con formas geométricas, curvas y simetrías únicas. Uno de sus monumentos más extraños es la Catedral Metropolitana, con 16 columnas curvas que parecen manos gigantes levantándose hacia el cielo. Brasilia es patrimonio de la humanidad, y aunque algunos la critican por ser poco práctica para vivir, nadie puede negar que parece sacada de una película de ciencia ficción de los años 60. Número 5. En el sudeste asiático encontramos Singapur, una ciudad-estado que se ha convertido en un laboratorio de arquitectura futurista. Su edificio más famoso es el Marina Bay Sands. 3 rascacielos conectados en la parte superior por una estructura en forma de barco gigante. En lo alto se encuentra una de las piscinas infinitas más famosas del mundo. Pero no es lo único, también está el Super Tree Grove, un conjunto de enormes estructuras metálicas de hasta 50 metros de altura, que parecen árboles de otro planeta. De día son jardines verticales llenos de plantas, y de noche se iluminan con espectáculos de luces que atraen a miles de turistas. Definitivamente, caminar por Singapur es como estar en una película futurista. Número 4. Europa también tiene ejemplos increíbles, y Rotterdam en los Países Bajos es uno de ellos. Allí se encuentran las famosas casas Cubo o Kubuswoningen, diseñadas en los años 70 por el arquitecto Piet Blom. Estas viviendas están inclinadas a 45 grados y parecen cubos gigantes que flotan sobre pilotes. La idea era simular un bosque, donde cada casa representara un árbol inclinado. Aunque parecen imposibles de habitar, muchas personas viven allí y aseguran que es como vivir dentro de un rompecabezas en 3 dimensiones. Incluso una de estas casas está abierta al público como museo, para que los visitantes puedan experimentar la sensación de vivir en un espacio donde nada está derecho. Número 3. Dubái es conocida en todo el mundo por su ambición arquitectónica. Aquí encontramos el Burj Khalifa, el edificio más alto del mundo con más de 800 metros de altura. Pero no es lo único, el Burj Al Arab, diseñado con forma de vela de barco, es considerado uno de los hoteles más lujosos del planeta. Dubái también ha creado islas artificiales en forma de palmera, y planea construir aún más proyectos futuristas. Lo interesante es que en apenas unas décadas pasó de ser un desierto a convertirse en un museo de arquitectura moderna y extravagante, atrayendo a millones de turistas que quieren ver con sus propios ojos cómo se puede desafiar la ingeniería y la lógica. Número 2. En Norteamérica, Montreal nos sorprende con el Habitat 67. Un complejo habitacional que parece hecho con bloques de Lego gigantes. Fue diseñado por el arquitecto Moshe Safdie para la Expo Mundial de 1967. Y su intención era crear una forma de vivienda que combinara las ventajas de vivir en una casa unifamiliar con la eficiencia de un edificio de departamentos. Cada unidad tiene su propia terraza, y todas están apiladas en un patrón irregular que parece un enorme rompecabezas. Hasta hoy sigue siendo un símbolo de arquitectura experimental, y uno de los lugares más fotografiados de Canadá. Número 1. Finalmente, en el puesto número 1 está Praga, una ciudad llena de historia medieval, pero que también guarda una sorpresa moderna, la Casa Danzante. Este edificio, diseñado en los años 90 por Frank Gehry y Vlado Milunik, tiene 2 torres que parecen bailar juntas, como si fueran una pareja en movimiento. Se la conoce como Freddy Ginger, en honor a los famosos bailarines de Hollywood. Lo más curioso es que rompe totalmente con la arquitectura clásica de Praga. Y aunque en un inicio fue polémico, hoy es un ícono turístico de la ciudad.
Y así terminamos este recorrido por las 7 ciudades con la arquitectura más extraña del mundo. Desde Tokio hasta Praga. Cada una de ellas nos demuestra que la imaginación humana no tiene límites cuando se trata de construir. Dime en los comentarios, ¿en cuál de estas ciudades te gustaría vivir o visitar? No olvides suscribirte, darle like y activar la campanita.